Bienvenidos a Mitalia World, un sitio donde escucharás todo aquello relacionado con seres sobrenaturales. Así que, si eres un apasionado del mundo sobrenatural y de todos los secretos que se esconden en él, esto te va a encantar. El día de hoy vamos a hablar de algo bastante oscuro, que es tanto ficción como realidad. Hablaremos de la nigromancia y de un ser que sale mucho en este tipo de historias y leyendas, el nigromante. También hablaremos sobre una de las criaturas que han sido creadas por este ser oscuro, los golems. Comencemos hablando de la nigromancia. La nigromancia es una rama de la hechicería, considerada generalmente negra, que consiste en la adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos y la invocación de espíritus requiriendo, según sea el caso, contacto con sus cadáveres o posesiones en vida. Es una rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Es una práctica antigua común a la tradición mística o sobrenatural de varias culturas, entre ellas la egipcia, la mesopotámica, la persa, etc. Se ejerce aún en la actualidad y busca el contacto con el otro lado, es decir, el lugar de los muertos. La aurispicina era una disciplina adivinatoria de la antigua Roma que también pretendía adivinar el porvenir a través del examen de las vísceras, pero a diferencia de la nigromancia, se centraba en las entrañas de los animales inmolados en honor a algún dios. El auríspice era un adivino etrusco que examinaba las entrañas de un animal sacrificado para obtener presagios en cuanto al futuro. En la antigüedad, el arúspice interpretaba la voluntad divina leyendo las entrañas de un animal sacrificado según el principio del microcosmos y del macrocosmos, por el cual lo que acaece abajo es un reflejo que corresponde a cuanto acaece arriba. El animal era ritualmente abatido. El arúspice podía entonces examinar el tamaño, la forma, el color, los signos particulares de ciertos órganos, generalmente el hígado. Por fin, cuando el animal era sacrificado, la carne era asada y dividida entre los participantes en la ceremonia en el transcurso de un banquete. El órgano dividido en 4 partes, correspondientes a los 4 puntos cardinales, cada uno de ellos representaba la residencia de algunas divinidades invocadas. En el ritual, los arúspices examinaban el cuerpo y la conducta de los animales por sacrificar, las entrañas después de su abertura, en especial el hígado, el corazón y los intestinos, la llama que se levantaba de la carne que se consumía, la flor de la harina, el incienso, el vino y el agua que servían para el sacrificio. Además, prestaban atención a si las víctimas venían conducidas por fuerza a los altares o si se escapaban de la mano de su conductor, si eludían el golpe o si brincaban o mugían al recibirlo, si su agonía era lenta y dolorosa, todos ellos pronósticos siniestros, así como eran favorables todos los opuestos. A continuación, vamos a hablar de la figura del nigromante. El nigromante es un tipo de hechicero y una figura habitual de la literatura fantástica. En muchas ocasiones se decía que los vampiros tenían facultades nigrománticas. La visión de los nigromantes en la ficción literaria es que son hechiceros mortales que han estudiado las artes prohibidas para intentar escapar de la muerte.
Son individuos extremadamente peligrosos que poseen un profundo conocimiento de la hechicería nigromántica. Los nigromantes estudian la hechicería que les permite controlar a los muertos vivientes, comunicarse con los espíritus y animar sus cadáveres para servirles. Estos cadáveres normalmente eran zombis o esqueletos. Los nigromantes saben que toda vida deja un rastro y que de toda traza se aparece una apertura del plano real al abismal, el lugar donde descansan o son condenados los muertos. De esa energía se nutren los nigromantes y es la que aprovechan para manipular en su favor. Aunque existen múltiples círculos nigrománticos, la nigromancia captura la clásica esencia del poder original del mundo de los muertos. Los nigromantes son seres temidos a lo largo y ancho del mundo, capaces de aprovecharse de los desechos y cadáveres y de convocar lo más sobrenatural y terrible. A los muertos, sobre todo los condenados, les gusta contar sus historias. El nigromante puede abrir su percepción al abismo, pero es recomendable hacerlo mediante la meditación y con un objetivo. Si la concentración es suficiente, el nigromante puede escuchar retazos de historias que los muertos están contándose a otros sobre el tema que al nigromante le interese. Este ser ha visto cosas que la mayoría de personas no pueden ni imaginar. Este factor se refleja sobre todo en sus ojos, que se vuelven de color rojo. Una vez logrado el hechizo, el nigromante poseerá un brillo sobrenatural de manera automática y permanente. Como hemos dicho, los nigromantes se caracterizan por resucitar a cadáveres para que luchen por él como sus marionetas. Llamar a los muertos es el hechizo más representativo de la nigromancia. Si cortas todo lazo de conexión con el nigromante y este ha sido el que te ha traído a la vida, en poco tiempo volverás a morir, ya que solo revives para un solo cometido, y es el de servir al nigromante. Antes de hablaros sobre aquellas criaturas que han cobrado vida gracias al nigromante, me gustaría contaros un par de historias sobre estos seres oscuros que quizás no conocíais. La primera se llama El nigromante que invocaba a los muertos y acabó siendo abad en Ourense. Nuestro protagonista no es tan famoso, posiblemente nunca lo fue, pero su legendaria historia merece ser contada. Cuenta la leyenda que mucho antes de ser prior y vivir una vida recta y religiosa en el monasterio de Oseira, el abad don Lorenzo era un chaval lleno de energía, con ganas de comerse el mundo a bocados y con una afición poco habitual. Disfrutaba investigando formas de invocar a los espíritus de los muertos. El objetivo de este hobby tan particular, que los autores medievales llamaban nigromancia y relacionaban con llamar a las puertas de Satanás, era adivinar el futuro por boca de los difuntos. Según dicen, Lorenzo y un amigo suyo, ambos estudiantes en Toledo, llegaron a la nigromancia tras pasar por todos los vicios previos. Escondidos en cámaras profundas de piedra fría, buscaban la manera de arrancar a los muertos de su sueño y traerlos al mundo de los vivos. Un día, sin embargo, el compañero del que no conocemos su nombre cayó gravemente enfermo y en medio de las fiebres repasó su vida y, cristiano pese a todo, se dio cuenta de que no iba a tocar las puertas del cielo. Lorenzo, que en ese momento se vio a sí mismo al borde del precipicio, hizo prometer a su amigo que volvería a visitarle y le contaría qué hay más allá del velo.
Poco después ocurrió lo que tenía que ocurrir. El futuro abad, y ya no tan convencido nigromante, se quedó en un estado de angustia y comenzó a rezar salmos por el alma de su compañero. Día sí y día también, hasta que un día, sentado en el banco frente a una imagen de la Virgen, le pareció escuchar un gemido. Inquieto, se revolvió en el asiento. Los labios se le movían solos, balbuceando los versículos bíblicos, así como un acto reflejo. Otro gemido. Se levantó y miró a su alrededor. De repente hacía frío, o era un calor intenso. Volvió su mirada hacia la Virgen de madera, pero ésta se había caído al suelo. En su lugar, el aire vibraba, como incómodo por ocupar un lugar que no le era natural. Lorenzo entrecerró los ojos y le vio. Desnudo y con los ojos desencajados, flotaba en el aire su compañero. Atemorizado, el joven se dispuso a salir corriendo de la iglesia, pero el espectro alzó un brazo, invitándole a acercarse. «Ven, Lorenzo, extiende tu mano», creyó escuchar. Al hacerlo, una gota de sudor resbaló por la piel del fantasma y cayó sobre la palma abierta de Lorenzo. Lo que pasó a continuación no lo sabría explicar hasta el cabo de mucho tiempo, y aún entonces solo acertaría a describirlo a fogonazos. Hubo un dolor intenso, como si un hierro al rojo vivo le atravesase el músculo. Hubo gritos, chirridos y aleteos, un penetrante olor a azufre y carroña y una sensación de inmensa soledad. Una puerta que se cerraba a toda velocidad. El golpe contra el quicio le hizo volver a la realidad, al suelo de piedra, a la tenue luz de la capilla. Lo que tú has sentido durante un instante, yo lo sufro por toda la eternidad, Lorenzo. El espectro no había movido la boca, pero las palabras llegaron con claridad al joven aterrorizado. Dicen que poco después, Lorenzo abandonó Toledo y buscó refugio espiritual en el Císter. Allí hizo mucho bien y aún hoy es recordado, pero estos textos no recogen la verdad, que una gota de sudor mostró a Lorenzo el infierno y que desde entonces tuvo claro hacia dónde quería llevar su vida. La segunda historia que contaremos a continuación se llama El sacerdote nigromante de Navarra. En Urdax, municipio en lo alto del Pirineo navarro, aún se recuerda a un legendario personaje que sí existió. En estas tierras, cercanas a Zurragamundi, aún se cuentan las historias sobre cierto párroco que tuvo un encuentro con el diablo, practicaba las ciencias ocultas y se paseaba sin su sombra. En alguna ocasión hemos escuchado la leyenda de Enrique de Villena, que perdió su sombra, a la de don Álvaro de Luna y su cercanía a la nigromancia. No obstante, en este caso, las historias sobre estos confluyen en este hombre que nació a las afueras de Urdax, un individuo que combinó religiosidad, literatura y prácticas mágicas, según la tradición popular. Un sujeto que todavía se recuerda en la actualidad. Él es Pedro Axular. En Salamanca, el joven entra de lleno en un ambiente estudiantil, pero Pedro Axular no se conforma con lo que estudia en el ámbito universitario. Él quiere saber más. El navarro no se pone límites y desea aprender sobre lo divino y lo humano. Es esto lo que convertirá a aquel muchacho en un individuo a caballo entre la realidad y el mito. Cuando Pedro se encuentra en Salamanca, le llega un rumor sobre ciertas reuniones en un lugar concreto de la ciudad. Este habla de unas supuestas citas que se llevan a cabo muy cerca de la vieja catedral. Allí, en las ruinas de una iglesia dedicada a San Cebrián,
Unos pocos estudiantes se reúnen. Axular quiere comprobarlo. No tiene nada que perder. Si es falso, no dudaría en señalarlo. Si es real, a lo mejor hasta le interesan esas reuniones nocturnas y se apunta a ellas. Así que decide certificar de primera mano si lo que se afirma es cierto. En ese momento, Pedro Axular desconocía que ya no iba a haber marcha atrás. Una noche Pedro se desplaza hasta la entrada de la Catedral Vieja y comienza a descender por una cuesta. No tarda en encontrar los restos de la iglesia de San Cebrián, donde algo le llama la atención. El muchacho se da cuenta de que entre las ruinas hay una especie de escaleras, unos peldaños que llevan a una especie de sótano. En aquel cobertizo, en aquella especie de cueva, Axular nota que hay iluminación en su interior. Parece que los rumores son ciertos. Allí debe haber alguien durante la noche. Eso al joven de Urdax no le importa. La curiosidad vale más que cualquier cosa, por lo que comienza a descender por aquellos escalones. Una vez en esa cripta, lo que encuentra Pedro Axular allí le marcaría de por vida. Allí hay 6 estudiantes, 6 jóvenes como él, esperando a algo. Están preparados para recibir algún tipo de clase, de lección. Estos, lejos de sorprenderse, le invitan a que se una. Le dicen que tienen que ser 7 y por tanto les hace falta una persona más. Es como si aquellos chavales estuvieran esperándolo, como si supieran que Pedro Axular iba a acudir a ese lugar. Es entonces cuando el navarro se siente atraído por ello, toma su asiento y comienza a esperar. La demora no tarda en esfumarse. Los allí citados comienzan a hacer un ritual, un experimento que parece más una invocación. Están llamando a alguien a que venga a darles clase. De repente, de la nada, surge un personaje, una figura parlante de la que no se sabe mucho. Las crónicas dicen que es una cabeza que habla, otros que es un individuo extraño y malévolo, pero este sujeto comienza a impartir clase a aquellos alumnos. Son conocimientos de toda índole, les habla de magia, de hechicería, de ciencias ocultas, un saber que no se enseña en la universidad a plena luz del día. Pedro Axular queda ensimismado por esos conocimientos, por él como si tiene que acudir todas las noches a aquella cueva de Salamanca. El chico queda extasiado por la ciencia prohibida a la que está accediendo. Solo que hay un pero, y este surge cuando acaba la clase. Cuando aquel misterioso personaje para de dar la clase, le dice a uno de los alumnos que debe pagar los costes de aquella velada. El joven se niega a pagar. ¿Qué honorarios tendrá aquello si ni había gastos ni nada? El joven dice que no, que él no suelta un duro. Aquel enigmático profesor dice: vale, de acuerdo. De pronto, este personaje se esfuma y los allí presentes comienzan a salir del lugar. Las sombras de los alumnos comienzan a verse en la tenue luz de las antorchas. Se ve cómo suben por las escaleras hasta el exterior, hasta que le toca el turno a Pedro. Sin embargo, cuando éste lo hace, se percata de que algo falla. Del modo que ve la sombra de los otros jóvenes, la suya no la ve. Es como si hubiera desaparecido, como si no tuviera sombra. En efecto, se había quedado sin sombra. ¿Cómo era posible esto? ¿Dónde había ido a parar? Axular no es tonto y comienza a atar cabos. Rápidamente se da cuenta de lo que ha ocurrido. Aquella figura era el diablo. Sus estudiantes de artes mágicas eran sus acólitos y él su precio a pagar. Pedro Axular se da cuenta de lo que ha ocurrido. Sin embargo, lejos de llevarse las manos a la cabeza, reflexiona. Es consciente de que en una sola noche ha aprendido más que todo lo que lleva estudiando en la Universidad de Salamanca, así que no va a tardar en ponerlo en práctica.
Estudiará de vez en cuando las materias más heterodoxas. Se interesará por ámbitos quizá prohibidos. Pero llega el momento de abandonar Salamanca, así que se marcha al País Vasco francés, muy cerca de su pueblo natal. Allí es nombrado sacerdote y no tarda en ser destinado a la bella localidad francesa de Sara. En su nueva residencia comienza a dar sus sermones y sus oficios como religioso. No obstante, hay algo que llama la atención a sus feligreses sobre Axular. Aquel hombre tiene una erudición increíble. Muchos de sus mensajes son retóricos, con mensajes casi inaccesibles para la mayoría. Aunque lo más llamativo es que nunca se refleja su sombra. Esto hace levantar las sospechas en el pueblo de Sara. ¿Quién es este individuo? ¿Cuál es su pasado? ¿Por qué unos mensajes tan extraños? Todas estas preguntas hacen que otro sacerdote, de nombre Juan Arostegui, denuncie a Pedro para que le destituyan. Su caso se hace tan sonado que llega a manos del monarca de Francia, en este caso Enrique IV. Es el propio rey el que toma cartas en el asunto y dice que no hay motivo para quitar de su puesto a Pedro Axular. Por tanto, el navarro estará en Sara de párroco hasta el 8 de abril de 1644. En esa fecha fallece a los 88 años de edad. Muere además dejando una obra escrita, un trabajo de 70 capítulos que habla sobre el pecado y que está escrito en euskera. Las leyendas que se cuentan sobre Pedro Axular perviven con el paso de los siglos en Sara. Están tan integradas en el inconsciente colectivo que 300 años después seguían relatándose. Es así que estas historias que hablan del diablo, de artes oscuras y de un hombre sin sombra llegan a oídos de un hombre también religioso que se hace llamar José Miguel, su apellido Barandiaran. Este sacerdote lleva años recuperando el viejo folclore de la zona. Está dejando por escrito todas las historias, todos los relatos y las creencias que le cuentan los más mayores. Gracias a Barandiaran, el viejo recuerdo de Pedro Axular aún pervive. Una figura, la del joven que desafió al diablo, que pagó las consecuencias de ello y que quedó marcado para siempre. Su huella, eso sí, está muy presente todavía. Y después de estas dos maravillosas historias, vamos a continuar hablando de aquellos seres oscuros creados por los nigromantes. En esta ocasión hablaremos de los golems. Se dice que los nigromantes pudieron crear a los golems por el hecho de crear algo animado a partir de algo inanimado, aunque no es del todo seguro. Normalmente es un coloso de piedra. Un golem es un ser creado mágicamente a partir de fuerzas elementales. Existen manuales arcanos donde se explica el proceso de formación de un golem. Se cree que el primer golem creado fue de carne en un intento de animar a un muerto. Después se fue probando con distintos materiales como madera y metales para conseguir un golem más fuerte. Los golems tienen que estar hechos de algún tipo de material elemental y de momento solo se conocen los golems hechos a partir de materiales terrestres. El cuerpo del golem debe ser previamente tallado, ya sea de piedra o de metal. La fuerza impulsora de un golem es un espíritu elemental de tierra cuya naturaleza es desconocida. Este espíritu queda ligado al cuerpo inerte del golem para darle vida. El proceso de animación de un golem es bastante largo, requiere un mes completo sin interrupción. En este proceso pueden usarse objetos para conjurar como varas y pergaminos, para que la vida llegue a ese golem. Hay diferentes tipos de golems. El golem de carne es el más fácil de animar, puesto que se trata de materia orgánica. Las piezas de golem deben estar cosidas entre sí
y no deben estar muy descompuestas. Estos golems son los únicos que presentan una inteligencia mínima. Golem de arcilla. Estos golems solo pueden ser animados por sacerdotes y es necesario un cuerpo esculpido en un solo bloque de arcilla. Golems de piedra. Se usa un solo bloque de piedra muy dura como el granito y debe estar tallado adecuadamente. Y por último, el golem de hierro. Este tipo de golem es el más difícil de animar. Se requiere una espada para ser incorporada al golem. Pueden usarse también otros metales. Independientemente del método socorrido para animar a un golem, los relatos son muy claros. Una vez creados, se convierten en seres vivos, aunque construidos con materia bruta. Obedecen las órdenes de su creador y son inmunes a cualquier herida. Únicamente se desvanecen ante la voluntad expresa de la persona que lo creó. De acuerdo con las leyendas, la fuerza vital que sustenta al golem y la resistencia de su cuerpo lo vuelven una máquina indestructible. Su fuerza es equivalente a la de decenas de hombres y sus puños son capaces de pulverizar una pared o echar abajo una casa entera. El golem anda con lentitud, su cuerpo es pesado y carece de articulaciones, y mientras se desplaza no emite sonido alguno. A continuación, os quiero relatar una leyenda muy conocida sobre los golems. Se llama Golem, el coloso judío de Praga. De acuerdo con la leyenda, el rabino Loeb recibió permiso divino para construir su golem utilizando fórmulas cabalísticas que le fueron transmitidas en los sueños. Estos sueños fueron una especie de premonición para que Loeb protegiera a los judíos de Praga. El día de Pascua de 1580, un sacerdote llamado Tadeusz incitó a la población del lugar y dirigió una multitud a incendiar el templo. Para evitar esta tragedia, Loeb empezó a construir el golem con varios meses de antelación, pero las cosas no le fueron fáciles. Aunque había recibido las fórmulas cabalísticas, el rabino habría de descifrar cada pasaje. Además, tendría que pronunciar una serie de poderosas palabras, que eran cirufín, que únicamente podían emplearse en rituales cada ciertas generaciones y podían llevarlo a la perdición. El poder que desataría podría volverse contra el propio rabino y cobrarle no solo con su vida, sino con la de todos aquellos a los que amaba. Bajo la luz de las antorchas empezaron a dar forma al cuerpo del gigante con barro. Al terminar, el imponente golem se alzaba frente a ellos, con el rostro observando el firmamento. Los hombres se pusieron en sus pies, observando aquel rostro sin expresión. El rabino dio 7 vueltas alrededor de la escultura en sentido antihorario, mientras recitaba el cirufín de fuego. Entonces el barro empezó a calentarse hasta que se volvió incandescente. Después ejecutó otras 7 vueltas en torno al golem en sentido horario y recitó el cirufín del agua. El calor disminuyó a medida que un rocío se adhería al cuerpo, enfriándolo con un silbido. El golem abrió los ojos y volteó para contemplar su creador. Lo vistieron con un manto de lana de oveja y lo llevaron a la sinagoga antes de que saliera el sol. En las semanas posteriores, el golem llevó a cabo su misión de erradicar a los enemigos de los judíos en Praga. Loeb envió a su creación en la oscuridad de la noche para que asesinara a un sacerdote rencoroso. Un grupo de personas se reunieron en la sinagoga para exigir justicia. Varios inocentes fueron heridos en el proceso y habrían terminado incendiando el templo de no ser porque el rabino dirigió al golem para que hiciera frente a los invasores. El golem no tuvo piedad y todos los agresores quedaron muertos.
La leyenda empezó a diseminarse por Praga, junto con el rumor de que un ser sobrenatural protegía a los judíos del lugar. A pesar del odio, aquellos que habían perseguido a los judíos no tenían el valor de atacar la sinagoga. Y así pasaron muchos años, pero aunque el golem haya tenido éxito protegiendo a los judíos, la historia no tendría un final feliz. A medida que pasaba el tiempo, el golem se hacía cada vez más fuerte y destructivo. Cuando murió su creador, este ser adquirió voluntad propia y se fue haciendo rebelde. Cierta noche, salió de la sinagoga que protegía a las calles y mató a varios inocentes. Algunos dicen que el golem fue escondido en el sótano del templo y la entrada sellada con tabiques. La entrada a este lugar quedó prohibida durante varios siglos y nadie podía entrar. Otra versión dice que el golem fue liberado y una vez que probó la libertad, vagó por Europa occidental hasta que decidió hundirse en el Danubio, cuando descubrió que nunca encontraría la paz y que solo representaba un peligro para los demás. Y con esto damos por finalizado la primera parte de este podcast. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Yo, como siempre, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y de poder contaros todas estas historias tan fascinantes. Un abrazo para todos los que me estén escuchando y volvemos muy pronto con la segunda parte de este podcast, aquí, en Mitalia World.